Bienvenidos al canal. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Nos dice que a partir de la siguiente información proporcionada del diagrama simplificado de la producción de amoníaco, no nos da la reacción, pero bueno, aquí yo ya la escribí. Nitrógeno más 3 hidrógeno nos da 2 amoníaco. Dice en el que la corriente 7 es el 5% de la corriente 5. Y quiere decir que N7 es 0.05 de N5, ¿de acuerdo? Dice la relación molar de argón a amoníaco de la corriente 4 es 1:99, es decir, N4 de argón entre de N4 de amoníaco es 1/99. Dice el argón en esta corriente, es decir, en la 4, es decir, que N4 de argón es igual al 95%, o sea, del argón fresco, de 1 de argón. Dice la razón molar de amoníaco a argón en la corriente de purga es 25, es decir, tenemos N7. Dice la razón de amoníaco, N7 de amoníaco, entre de N7 de argón, dice es 25:1, 25:1, ¿de acuerdo? Dice para el flujo molar, o sea, tenemos N4 total de 47. Conteste lo siguiente. Bueno, ya hemos trabajado otros sistemas donde te he dicho que generalmente estos sistemas, pues cuando nos dan esta corriente o una corriente base, se pueden resolver de manera global. Ya no voy a hacer el análisis de grados de libertad porque creo que estaría de más. Si hay respuesta es que se puede resolver el análisis de grados de libertad. Nos dice si es posible tener una solución. Y por otro lado también nos dice por dónde empezar. Ya hemos hecho análisis de grados de libertad para sistemas similares. Puedes revisar todos los videos que hay en el canal relacionados a balances de materia con reacción química y sobre todo toda la parte de análisis de grados de libertad. Entonces, bueno, lo ideal es que vamos a trabajar de manera global. Entonces, bueno, lo que podemos hacer primero, o yo lo que veo aquí es más rápido, es cuánto vale N4. N4, ¿estás de acuerdo? Es N4, tiene N4 de amoníaco y N4 de argón. Aquí hay que revisar muy bien esta parte, ¿sí? Porque aquí tenemos tenemos que revisar cuál es la parte importante de la relación. Nos dice que por cada uno de amoníaco, si hacemos cruzado esto, N4 de amoníaco es 99, N4 de amoníaco es 99, N4 de argón. Entonces ya tenemos un sistema de dos incógnitas. Podemos sustituir que N4 en lugar de N4 de amoníaco, 97 N4 de argón. Más N4 de argón, nos va a quedar que N4 es igual a 100 veces N4 de argón. N4 de argón es N4 total entre 100. Y si esto es 47 mol por hora sobre de 100, entonces 0.47 mol por hora de argón es lo que tenemos en la salida. Y por lo tanto N4 de amoníaco, o sea, lo puedes calcular aquí, N4 de amoníaco entonces es 99 por N4 de argón por 0.47. ¿Cuánto nos queda? 99 por 0.47 nos queda 46.53 mol por hora. Entonces ya tenemos esta corriente. Nos dice también, de acuerdo al enunciado, que N4 de argón, ¿sí?, es igual a N1 de argón por 0.95. Entonces N1 de argón es N4 de argón entre de 0.95. N4 sería 0.47 mol por hora entre de 0.95. Entonces 0.47 entre 0.95 nos quedaría 0.494 mol por hora. ¿De acuerdo? Y entonces esta cantidad
N1 lo podemos calcular como N1 de A. Bueno, de A, aquí. Entre la composición de A. Entonces N1 es 0.494 mol por hora. Pero XA, la alimentación es 0.399 entre de 100, porque es fracción. Entonces esto lo dividimos entre 0.399 entre de 100 y nos queda 123.94 mol por hora. Esto sería la corriente N1. De ahí con las corrientes N1 podemos calcular N1 de nitrógeno, por ejemplo, ¿sí? N1 de nitrógeno, ¿cuánto sería? Pues 0.24 la fracción por 123.994. Entonces por 0.24 nos quedaría 29.75 mol por hora. N1 de hidrógeno también lo podemos calcular, sería 0.75 601 por 123.994. Entonces 0.75 601 por 123.994 nos da 93.74 mol por hora. ¿De acuerdo? Y bueno, ya hemos calculado algunas cosas rápidas, entonces ya tenemos toda la corriente N1, ya tenemos todos los datos de la corriente N4. Ahora nos dicen que pues no nos dan datos de conversión, pero entonces si hacemos un balance global para argón, por ejemplo, un balance global, este fue para N4 total, pero un balance global, ¿sí? Global para argón, pues ¿qué sería? N1 de argón por X de argón en la corriente 1 es igual a N4 de argón más N7 de argón, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? Entonces, bueno, de aquí podemos calcular N1 es 123.994 por 0.399 entre de 100. N4 de argón es 0.47, que es lo que ya calculamos. Entonces, N7 de argón. Como el argón no es un reactivo, es decir, este es un inerte, pues no involucramos la R de reacción de 123.994 por 0.399 entre de 100.994 por 0.399 entre de 100 menos 0.47. Nos queda 0.0247 mol por hora. Entonces, también aquí tenemos otra relación importante. Nos dice que N7 de amoníaco entre de N7 de argón es igual a 25. Entonces, de aquí podemos calcular que N7 de amoníaco es igual, de aquí lo podemos despejar, N7 de amoníaco es 25 veces N7 de argón. N7 de argón. Entonces 25 por 0.0247 mol por hora. Entonces esto por 25 nos queda 0.618 mol por hora. Entonces ya conocemos cuánto hay en este caso de amoníaco en la corriente 7. ¿De acuerdo? Y bueno, ya teniendo la corriente 7, ¿qué es lo que podemos hacer? La corriente 7 de amoníaco ya la tenemos. Entonces, dice punto... ¿qué podemos hacer? Ya tenemos N7 de amoníaco. Y lo que nos dice es que
Si ya calculamos N7 de amoníaco y N7 de argón, lo que podemos hacer es un balance global pues para amoníaco, ¿no? Porque aquí hemos hecho un balance global para A. Podemos hacer uno para B, sería uno de, en este caso sería de nitrógeno, menos la reacción para nitrógeno es R, o sea, es una R. Y esto, o sea, esto que está aquí, es menos R. Y nitrógeno en donde hay, simplemente hay en la 7, ¿no? Eso sería N7 de nitrógeno. N7 de nitrógeno. Un balance para hidrógeno sería N1 de hidrógeno menos 3R, porque tienen 3 la estequiometría. E hidrógeno solamente hay N7 de hidrógeno. N7 de hidrógeno. Para amoníaco, de manera global, pues sería, no entra amoníaco, pero sí se produce 2R, sería N7 de amoníaco. Y bueno, ya lo tenemos entonces, N7 de amoníaco, sería, perdón, N4 de amoníaco, perdón, eso sería, aquí sería N4 de amoníaco más N7 de amoníaco, ¿de acuerdo? Pero si vemos, ya tenemos N7 de amoníaco, es 0.618 mol por hora, bueno, N7, lo vamos a colocar, N4, ya lo conocemos de amoníaco, ¿cuánto nos dio? N4 de amoníaco lo tuvimos por acá, 46.53, a ver si 46.53 mol por hora, más N7 de amoníaco, que nos dio aquí 0.618 mol por hora. Eso es 2R, entonces sería 46.53 más 0.618, nos queda 47.148. Entonces 47.148 mol por hora. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, vamos a ver aquí. De argón, .00248. Punto 49. 48. A ver, N1 de argón es .47 entre .95. .4947, hay que manejar otra cifra. Entre de .399 entre de 100, nada más 123.94. Y entonces aquí tenemos .24, todo bien. Entonces aquí 123.994 por .399 entre de 100, 123.994, 123.994 entre de por .399 entre de 100 es .4947 menos .47, .0247, está bien, por 25 me queda .6175, ok, está bien, .61, entonces aquí es 25 por .0247, .6175, entonces 71 75, .6175, .6165. Entonces ya tenemos aquí cuánto vale N7, entonces aquí ya podemos calcular esta parte que es .6175 más 46.53, nos queda 47.1475 y pues lo vamos a dividir, R sería la mitad, 47.1475 entre de 2,
Entonces R vale 23.573 mol por hora. Esto es muy importante porque ya teniendo la R o el avance, pues todo se va a simplificar. Porque ya podemos calcular cuánto hay N7 de nitrógeno, N7 de hidrógeno. Entonces, pues ya teniendo nosotros esta parte del balance, pues entonces podemos calcular cuánto sale de cada uno de ellos. Entonces N1 de nitrógeno menos, bueno, N1 de nitrógeno ya lo conocemos. ¿Cuánto sería? Pues sería N1 multiplicado por la fracción de nitrógeno en 1 menos R es igual a N7 de nitrógeno. ¿De acuerdo? Porque nitrógeno pues no hay en la corriente 4, solo hay en la corriente 7. Entonces de aquí tenemos que esto es 123.994 por la fracción de nitrógeno es 0.24 menos R es 23.573 y esto es N7 de nitrógeno. Entonces 123.994 por 0.24 menos 23.573 nos da 6.1855 mol por hora, es N7 de nitrógeno. De acuerdo, ya tenemos cuánto nitrógeno. Y lo mismo hacemos N1 por la fracción 1 de hidrógeno menos 3R es N7 de hidrógeno. Aquí 123.994. Aquí me queda 0.75601. 75601 menos 3, 23.573. Me queda N7 de hidrógeno. Y esto pues ¿cuánto es? 123.994 por 0.75601. Me queda 93 menos 3 por 23.573 nos queda 23.021 es N7 de hidrógeno. Entonces ya tenemos N7 de hidrógeno, ¿de acuerdo? Teniendo N7 de hidrógeno, pues ya podemos conocer N7 total, porque ya tenemos N7 de argón, N7 de amoníaco, N7 de hidrógeno y N7 de nitrógeno. Entonces podemos tener aquí N7 total. N7 de argón, N7 de amoníaco, N7 de nitrógeno, N7 de hidrógeno. Esto va a sumar, pues ¿cuánto? Va a sumar 0.0247 más amoníaco 0.6175 más 6.1855 23.021. Entonces esto va a quedar así: 0.0247 0.6175 6.1855 más 23.021 29.84 mol por hora. Esa es toda la corriente 7. Ahora nosotros sabemos también, por las cuestiones que pusimos, que esto es el 5%, entonces yo puedo calcular cuánto vale N5. ¿Estás de acuerdo? Entonces podemos calcular N5. N5 va a ser igual a N7 entre D 0.05. ¿Por qué? Porque N7 es de alguna manera 0.05 N5. Ahora entonces aquí quedaría 29.84 entre D 0.05. 29.84 entre 0.05 nos quedaría 596.97 mol por hora. Esa sería la corriente 5. Entonces la corriente 2, si hacemos un balance ahí en la derivación, pues me quedaría que N6
más N7 es igual a N5, ¿verdad? Por lo tanto, N6 es N5 menos N7. Bueno, lo voy a poner en mayúscula, ¿verdad? Bueno, si vemos aquí, se hace un balance directo. Es N6 es igual, bueno, N6 más N7, pues es N5. De aquí yo puedo despejar N6, N5 menos N7. N5 nos dio 596.974. N7 nos dio 2984. Entonces 596 menos 29.84, 567.134 mol por hora. Entonces ya tenemos cuánto vale N6. Bueno, eso es todo lo que se puede hacer por el caso del balance de alguna manera externo. Pero ahora nosotros, ¿qué nos pide los ejercicios? Nos dicen primero el flujo molar de argón en la corriente fresca, es decir, 1 de argón. ¿Cuánto es 1 de argón? Pues aquí ya lo tenemos, es 0.4947. Ahí está. Dice la fracción molar de amoníaco en la corriente de producto. En la corriente de producto del amoníaco, ¿cuánto amoníaco tenemos? Pues sería N4, es nuestro producto. Entonces N4 de amoníaco es 0.47. Entonces dice la fracción del amoníaco en la corriente de producto, en la corriente 4. ¿Cuánto tenemos nosotros de amoníaco? 46.57. Entonces 46.53. Entonces la fracción de amoníaco en la corriente 4 es 46.53 mol de amoníaco que hay ahí entre 47, que es la corriente total, ¿no? Entonces 46.53 entre 47 nos queda 0.99 o 99%. Entonces ya tenemos este otro cálculo. Dice el flujo molar de la purga, flujo N7 total, que ya lo calculamos, 2984. Entonces ahí está. La conversión global. Bueno, ¿qué es la conversión global? Primero tenemos que ver quién es el reactivo limitante. Fíjate, si aquí tenemos una relación 24:75, fíjate, la relación entre nitrógeno, si tú divides nitrógeno entre hidrógeno, sería 1/3. ¿Estás de acuerdo? 1:3. Entonces fíjate cuánto nos va a dar 24 entre de 75.601. Nos da 0.31, esto debería ser 0.33, pero nos da 0.31. ¿Qué quiere decir? Que hay más hidrógeno, ¿verdad? Porque lo que está dividiendo es mayor hidrógeno. O de otra forma, si tienes 24%, de acuerdo a la estequiometría, necesitarías el triple de nitrógeno. Perdón, de hidrógeno sería 72, pero tiene 75. Entonces, ¿quién es el reactivo limitante? Pues hidrógeno está en exceso, entonces es nitrógeno. Entonces, con él vamos a calcular la conversión global. Se calcula para el reactivo limitante, entonces sería N7. Ese sería de nitrógeno, o sea, el global. ¿Cuánto nitrógeno? Sería N7 de nitrógeno. Entonces aquí sería, ¿cuánto entró de nitrógeno? Pues sería N1 de nitrógeno menos N7 de nitrógeno entre de N1 de nitrógeno. Eso sería el global. ¿Cuánto entró en N1 de nitrógeno? Aquí lo tenemos, N1 de nitrógeno. N1 de nitrógeno. A ver, aquí está 29.75. Entonces 29.75 menos N7 de nitrógeno. Aquí lo tenemos, N7 de nitrógeno, 0.6175. A ver, de nitrógeno. No, es 6.1855. 6.1875. 1855.
entre D 29.75. Entonces sería 29.75 menos 6.1855 entre D 29.75.7920 o 79.20%, como lo quieras ver, en fracción o en porcentaje. Entonces sería 79%. Aquí está. Luego dice la fracción de argón en la corriente de recirculación. Bueno, en la corriente de recirculación estás de acuerdo que toda esta tiene la misma composición, esta tiene la misma composición y es la misma composición. Por lo tanto, si calculamos la composición de N7 de argón, es la misma que N5, es la misma que N6. Entonces, si ya tenemos aquí N7, pues podemos calcular X7 de argón. Sería la cantidad de argón, N7 de argón, entre de N7 total. Aquí sería 0.0247 entre de 29.84. 0.0247 entre 29.84. Nos quedaría 0.0082, no, 3 ceros 82. 0.0082. O, bueno, esa sería la fracción. 3 ceros 82. Aquí está 3 ceros y un 8. ¿De acuerdo? Todo está bien. Dice la fracción del hidrógeno en la corriente de recirculación. Pues si ya calculamos X7 de argón, podemos calcular también pues X7 de hidrógeno. Nos piden de hidrógeno, exacto. Entonces pues va a ser N7 de hidrógeno entre D N7 total. ¿Por qué? Porque hidrógeno solamente sale en la corriente 7. Entonces sería N7 de hidrógeno, aquí lo tenemos, sería 6.18, no, 23.021 mol por hora entre D, ¿cuánto es? 29.84. Y entonces nos queda 23.021 entre 29.84, 0.771 o 77.1%. Esa sería la composición, 71%, 77.1%. Ahí está bien. Dice la conversión por paso, ahí, y la fracción molar en la corriente de alimentación al reactor. Bueno, pues para ello sí necesitamos hacer más cálculos. Entonces aquí ya tenemos la mayoría, nos falta lo siguiente. Dice la conversión en el reactor. Bueno, pues para ello nosotros tenemos que calcular cuánto es la cantidad de, de argón. Nosotros ya conocemos de alguna manera que la conversión en el reactor va a ser N2 de nitrógeno menos N3 de nitrógeno entre de N2 de nitrógeno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el nitrógeno es el reactivo limitante. Lo que necesitamos nosotros es saber cuánto llega de nitrógeno. Entonces nosotros tenemos, ya tenemos la corriente total, ¿sí? Entonces nosotros podemos saber, como es la misma composición, entonces N6 es igual, bueno, N6 queremos saber de nitrógeno, ¿verdad? N6 de nitrógeno sería igual a N6 por la fracción 6 de nitrógeno. Como sabemos, la composición 7 y 5 son las mismas, entonces nos dio 566.39 por la fracción de nitrógeno en 7. La fracción de nitrógeno en 7 no la tenemos, pero la podemos calcular. X7 de nitrógeno, N7 de nitrógeno entre de N7. ¿Cuánto es N7 de nitrógeno? 6,1855 entre de 29.84.
6.1855 entre 29.84. Punto 27 o 20.72%. Entonces N6 sería aquí por punto 2072. Entonces 566.39 por punto 2072 me queda 117.35 mol por hora. ¿De acuerdo? Entonces aquí nosotros ya tenemos cuánto vale N6. Ahora nosotros ya tenemos N1, podemos conocer cuánto vale N2 de nitrógeno. ¿Cómo lo sabemos? Pues va a ser N1 de nitrógeno más N6 de nitrógeno. Sería N1 de nitrógeno, ¿cuánto nos dio? N1 de nitrógeno, aquí lo tenemos, 29.75. Entonces aquí quedaría 29 más N6, 117.35. Entonces 29.75 más 117.35, 147.1 mol por hora. Eso es lo que nosotros tenemos. Ahora, en el reactor, ¿estás de acuerdo que un balance en el reactor? Bueno, en un momento nos vamos allá. Vamos a poner aquí el reactor. No hemos hecho balances en el reactor. Un balance de nitrógeno en el reactor sería pues N2 de nitrógeno, lo que entra, menos R, es igual a N3 de nitrógeno. La R ya lo conocemos y ya conocemos también N2 de nitrógeno. Entonces podemos conocer N3 de nitrógeno. Sería 147.1 menos R. 23, que nos dio la R, la R nos dio 23.573. Entonces, ¿cuánto nos quedaría? 147 menos 23.573. Entonces, sería 123.527 mol por hora. Entonces, esto es lo que sale de nitrógeno. Por lo tanto, la conversión ya la podemos calcular. N2 de nitrógeno es 147.1. N3 de nitrógeno 123.527 entre 147.1. Entonces, esto ya lo tenemos, 147.1 entre D 147.1. Nos da 0.1602 o 16.02%. Esta es la conversión en el reactor. Entonces vamos a ver qué nos preguntaba. Efectivamente, en un paso, o sea, en el reactor. Y por último nos dice la fracción del argón en la corriente de alimentación al reactor, es decir, X de argón en 2. Como ya tenemos aquí, nosotros ya para finalizar esto, tenemos o hemos calculado nitrógeno en la corriente 2, que nos falta hidrógeno en la corriente 2, argón en la corriente 2. Entonces vamos a calcular cuánto de nitrógeno tenemos. Entonces, así como lo hicimos anteriormente, pues podemos hacer N de 6 de hidrógeno y N6 de argón. ¿Estás de acuerdo? N6 de hidrógeno pues sería 566.39. 566.39. Este es por la fracción de hidrógeno que ya calculamos aquí. X7 de hidrógeno sería 0.771. 0.771 de hidrógeno. Y el de argón que nos dio, creo, 0.008. 3082. Entonces por
y aquí nos van a quedar N6, entonces 566.39 por 0.771 son 436.686 mol por hora, y 566.39 por 0.0082 nos da 0.464 mol por hora. También va a entrar obviamente amoníaco, ¿sí? Porque aquí en este balance que tenemos aquí, ¿quiénes entran aquí? Aquí entra nitrógeno, hidrógeno, argón. Pues obviamente aquí hay nitrógeno, hidrógeno y argón, ¿verdad? Pero en este separador regresa amoníaco, entonces aquí también tenemos amoníaco. Entonces ya tenemos N6 de argón, tenemos N6 de amoníaco, tenemos que tener también. Entonces nos falta N6 de amoníaco. Y para ello son 566.39. La fracción mol de amoníaco no la calculamos, pero la podemos calcular aquí. Sería 0.6175 entre de 29.84. Nos quedaría 0.0103 la fracción. 0.0103 566.39 por 0.0131 5.83 mol por hora. Ya teniendo N6 de amoníaco, pues podemos calcular pues todas las corrientes 6, sumándolas con las 1 me va a dar las corrientes 2. Entonces N2, aquí lo voy a poner aquí, N2 de, vamos a hacerlo primero de argón, N2 de hidrógeno, N2 de nitrógeno y N2 de amoníaco. Todos van a sumar. N2 de argón, creo ya lo calculamos, N2 de nitrógeno, sabemos nosotros que es 147.1, es N2 de nitrógeno. 147.1 mol por hora. Ahora N2 de amoníaco, pues no entra N1 de amoníaco con ellos, o sea aquí no hay amoníaco, es lo mismo N2 de amoníaco, es N6 de amoníaco. Entonces N2 es igual a N6 de amoníaco, 5.83 mol por hora. Ahora N2 de argón, pues va a ser 0.464, va a ser N6 de argón más N1 de argón, sería 0.464 más N1 de argón, nos dio, por aquí lo tenemos, N1 de argón, tenemos N1 de nitrógeno, N1 de hidrógeno, y aquí me quedó N1 de argón es 0.47. Entonces N1 de argón 0.47. Y N2 de hidrógeno. De hidrógeno, pues nosotros sabemos que va a ser N1 de hidrógeno. N1 de hidrógeno nos dio 93.74. Entonces N1 de hidrógeno más N6 de hidrógeno 93.74 más N6 de hidrógeno 436.686. Entonces nos queda 0.464 más 0.47. 0.934. 93.74 más 436.686. 530.426 y 140 y tanto nos pide en la entrada del reactor, ¿verdad? Dice X de argón en la entrada, X de argón 2. Entonces pues la suma total de esto va a ser 2. Entonces va a ser 532.426 a toda la corriente 2.934.
530.426, 147.1 y 5.83. La corriente total es 684.29 mol por hora. Esto es igual a ¿quién? A N2, justo lo que se alimenta al reactor. Y nos piden la fracción de argón en 2. Entonces sería 0.934 entre de 684.29 por 0.934 nos queda 0.00136. Entonces 20136. Y bueno, pues aquí tenemos que es muy... A ver, 20136. Bueno, como ya está más